Hola, espero que estéis bien. Vamos con una clase de cosmología sobre el final de la inflación y lo que se llama el reheating. Un segundo que arreglo una luz que está reflejando. Ok. Bueno, reheating, recalentamiento, es el proceso por el cual se acaba la inflación, ¿de acuerdo? La inflación ya habíamos visto que era muy necesaria en cosmología porque arreglaba varios problemas. Pues hay muchas teorías sobre la inflación. Bueno, seguro que debe empezar sobre la época del tiempo de Planck, ¿de acuerdo? Y durar hasta, bueno, hasta este instante que llamaremos tiempo de reheating, donde empieza el reheating, ¿de acuerdo? Esta es la época de inflación. A nivel dinámico, pues el universo sigue un universo de Sitter, un factor de escala que es aproximadamente la exponencial de h de inflación es una constante por el tiempo, ¿de acuerdo? Eso ya lo habíamos dicho. ¿Qué objeto genera esa inflación? Pues decíamos que era un campo, que era el inflatón, que entonces a nivel de las ecuaciones de cosmología, pues es como que tenía una densidad que iba a ser campo punto al cuadrado sobre 2 más, ¿estoy diciendo bien? Creo que sí, más el potencial, más un cierto potencial de autointeracción y una presión del inflatón que iba a ser del estilo menos campo punto cuadrado y aquí menos b del potencial, ¿de acuerdo? Entonces decíamos, claro, podrá generar una inflación de este estilo o una expansión de este estilo siempre que se cumplen las condiciones de lo que se llamaba slow roll. Es un resumen, lo que estoy haciendo ahora. Slow roll. Pero el otro día, bueno, sí dije que para las condiciones de slow roll se debía dar que, que la derivada del potencial de respecto del campo era muy pequeña. Bueno, voy a decir muy pequeña. Se me olvidó decir una condición más. La condición extra que se me olvidó decir el otro día es que phi punto punto también es muy pequeño, aproximadamente cero. Estas son las dos condiciones de slow roll. El otro día comenté esta, ¿no? Bueno, aproximadamente cero. El otro día comenté esta, se me olvidó comentar esta. Pero bueno, al final la explicación que di sobre el dibujito, pues sí que estaba bien, ¿no? O sea, en el slow roll, pues entonces em, teníamos la evolución del campo phi punto punto más 3h phi punto y entonces ese término más db sobre d phi, de acuerdo, igualado a cero. Esta era la evolución del campo equivalente a la evolución de la densidad de otro fluido, ¿no? Y en el caso de que se dé esto, estas dos condiciones, pues lo que queda es que, bueno, esta prácticamente es cero. Bueno, esta no tiene por qué ser cero, tiene que ser pequeña, ¿no? Pero no necesariamente cero. Esta pasaría al otro lado, se podría integrar y al final de cuentas lo que está ocurriendo es que, bueno, se puede ver muy fácil que este término phi punto es mucho más pequeño que el potencial. El potencial que prácticamente es constante, ¿no? En el low roll, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, a nivel de densidad, pues la fórmula que acabo de poner es como que tienes aquí phi punto mitades cuadrado, bueno, aquí creo que es un cuadrado. Phi punto mitades cuadrado más b, y este prácticamente es cero, ¿no? Porque es mucho más pequeño que este, que es constante. Y en el otro lado te queda que p del campo es pues otro término parecido, pero con un signo menos. Entonces ahí es donde vemos que sí, que el universo se va a comportar con una ecuación, en este régimen slow roll se va a comportar con una ecuación de estado ρ igual a menos p, o mejor menos p igual a menos ρ, ¿no? Que es la ecuación de estado de la constante cosmológica, o bueno, aquella que ocupábamos para el universo de Sitter, ¿no? O sea, de aquí ya es automático ver que la expansión sí va a ser del estilo E a la HI por T. Y de hecho esta HI tiene que ver con este valor B0, ¿no? ¿De acuerdo? Es, bueno, en la otra ecuación que quedaría sería h cuadrado es igual a 8 pi g tercios y entonces aquí vendría la densidad, pero la densidad prácticamente es B0, ¿no? Entonces ahí tenéis este h que va a ser constante
este HI relacionado con los parámetros del campo, ¿de acuerdo? Pero bueno, el detalle es que esta inflación no puede durar para siempre, ¿de acuerdo? Si no, pues hay una serie de efectos también que se observarían y que no se observan, ¿de acuerdo? Por eso debe acabar en esta época de reheating, ¿no? Bueno, principalmente el problema es que ya vimos que, bueno, en teoría de campos, pues en este universo, además de haber el campo, el inflatón, pues también puede haber todas las partículas del modelo estándar. Aquí ya todas, quarks sueltos, leptones, muones, protones, todo tipo, obvio, fotones también, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner partículas. Eso es lo que hay en el universo durante la inflación, ¿de acuerdo? Ahora, el detalle es que, bueno, el inflatón ya hemos visto cómo evoluciona, con qué ecuaciones. Ahora, las partículas que quedan, tengan masa o no tengan masa, en realidad son partículas relativistas. ¿De acuerdo? Obvio, los fotones ya son relativistas de por sí, ¿de acuerdo? Pero, porque no tienen masa, pero claro, puede haber electrones. Lo que pasa es que son electrones, otro tipo de partícula con masa. Lo que pasa es que la energía cinética que tengan estas partículas, esto es una U, perdón, las energías cinéticas que tengan estas partículas son mucho mayores que la masa, ¿no? Ya sabéis, si no es en relatividad, que la energía de una partícula sí que es raíz de la masa de la partícula cuadrado más el momento cuadrado. Aquí es unidad C igual a 1. Si no, aquí habría C cuarta y aquí C cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es la energía. ¿De acuerdo? Ahora, si esta P, que es el momento que lleva la partícula, es muy, 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 muy grande, obvio que la velocidad de la partícula va a ser muy grande, muy cercana a la de la luz, no la de la luz, porque pues no se podría ser, pero sí es posible que esta energía prácticamente sea debido a este término de aquí, porque M sea mucho más pequeño que P en valor absoluto, en módulo, pongamos, módulo del momento, ¿de acuerdo? Entonces, esas energías en este universo tan temprano, tan denso, pues las partículas sí tienen esa, o sea, lo que hay en realidad podemos contar es que son el inflatón y radiación, ¿no? Podemos considerar que estas partículas se comportan prácticamente como la radiación. O sea, la metemos en el saco de la radiación, ¿no? Más adelante ya sí habrá una distinción entre qué de verdad es un fotón y qué no es un fotón, a medida que el universo se vaya expandiendo y ya veremos, pero ahora lo hablo, pero esta temperatura va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces ahí sí que la temperatura al final está relacionada con la energía cinética. Entonces al final es como que la energía cinética de las partículas se va haciendo más pequeño y claro, en algún momento para las partículas que de verdad tienen masa, pues ya no se dará esa condición, ¿no? De partículas relativistas. Los fotones siempre serán relativistas, ¿no? Porque siempre tendrán la misma velocidad, la energía no, la energía irá disminuyendo, pero sí seguirán, ¿no? Bueno, de hecho ya habíamos visto que la temperatura de la temperatura no, la densidad de radiación, bien sea radiación, fotones, o bien sea esta radiación de partícula relativista, ¿de acuerdo? Sí vimos que esta densidad de radiación evolucionaba como, bueno, una densidad de radiación calculábamos para el día de hoy, pero en realidad puede ser en algún instante, ¿no? En algún instante T1 podemos ponerle. Y entonces aquí A1 sobre A, ¿de acuerdo? Este 1 pues sería una referencia de tiempo en algún lugar, ¿no? No quiero poner el 0 porque el 0 es el del día de hoy, ¿no? Pero vaya. Y aquí un 4, ¿no? Eso ya lo habíamos resuelto. Entonces, claro, ¿qué ocurre durante la inflación? Pues durante la inflación esta densidad de radiación tiende a cero, muy rápido, ¿de acuerdo? Durante inflación. Porque lo que ocurre es que si esta es la A de la inicial o la A del Big Bang, podríamos poner que casi es cero, pero no es cero, ¿de acuerdo? Sin embargo aquí pues tienes un factor exponencial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esta es la evolución, ¿no? Durante inflación. Porque la expansión es exponencial, ¿no? A evoluciona como E a la HI por T, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que la expansión va a ser muy, muy, muy rápida. Y si la radiación tenía una cierta densidad en un instante inicial, ¿de acuerdo? Del Big Bang, que era muy grande, claro, pero con este factor a la 4 aquí abajo, pues se va a ir a la menos 4 y sustituyendo esta exponencial aquí, pues es una cosa exponencial
muy rápida, ¿no? Decrece muy rápido. Entonces, ese es un problema, ¿no? De la inflación. La inflación nos resolvió varias cosas, pero nos está dando un problema extra, ¿no? Claro, y recordad que uno de los problemas, o bueno, había dos problemas en concreto de la inflación, que la inflación resolvía, que era deshacerse del término de curvatura, que era del estilo menos k sobre a cuadrado, y este se iba a cero, digo, en la inflación, ¿no? Y eso nos decía que el universo era plano, o sea, nos decía que el universo después de la inflación se veía como plano, sin tener la necesidad ni la obligación de ser plano, ¿no? Que podía ser un problema de ajuste fino, ¿no? Ahora en la radiación lo que pasa es que tienes un 4, ¿no? Aquí tienes un 2, aquí abajo, y aquí tienes un 4, o sea, más rápido todavía, ¿no? Entonces, eso es un problema también, ¿no? La inflación solita nos diría, bueno, ¿sabes qué pasa? Que la radiación desapareció, se diluyó mucho, ¿de acuerdo? Sin embargo, la radiación la estamos viendo hoy, mucho tiempo después del tiempo de inflación, ¿no? Es el fondo cósmico de microondas, ¿no? Entonces, de alguna manera, al final de la inflación, esta radiación no tiene la energía que le tocaría si solo tuviera este término de decaimiento, ¿no? Entonces, el proceso por el que va a variar ahora la energía de la radiación es ese recalentamiento, ¿de acuerdo? O sea, ¿quién se recalienta? Se recalienta la radiación. Todos, ¿eh? Se recalientan fotones y se recalientan partículas. De hecho, lo que ocurre en física de partículas es que realmente aquí pues no sabemos distinguirlos porque hay procesos que pasan de uno a otro y que como estamos a energías muy altas pues son muy probables, ¿no? O sea, no sé, hay procesos de electrón, antielectrón, se descomponen dos fotones. Pues por ejemplo esto ya a energías muy altas pues ya se va a ir dando, ¿no? O el proceso contrario, dos fotones se combinan en dos electrones. Pues si los fotones tienen mucha energía también se va a dar, ¿no? Entonces eso es lo que quiero decir, ¿no? Como que partículas y fotones en estas energías que están teniendo en la inflación no los puedo distinguir, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues no se tienen que haber enfriado tanto, ¿no? Ni los fotones ni las otras partículas, porque si no estaríamos en un universo pues prácticamente vacío, ¿no? Con densidad cero, ¿de acuerdo? Y no es el caso. Entonces lo que se propone por un lado para acabar la inflación y por otro lado para dar energía extra a los fotones es este proceso de recalentamiento. Ah, se me olvidó que estaba empezando el tema explicando una cosa de los fotones, ¿no? Ah, de la temperatura, ¿no? Entonces vamos a hacerlo porque, bueno, viene al caso. Temperatura de la radiación. Y en esta inflación ya sabéis que radiación pueden ser fotones o partículas relativistas, ¿no? Partículas relativistas que tienen una velocidad muy, muy alta. Entonces, ¿cuál es la temperatura de la radiación? Bueno, eso también creo que lo podéis encontrar en el COLP, en algún capítulo, pero bueno, es relativamente fácil. Bueno, y no puedo entrar en mucho detalle, ¿no? Es física de partículas en realidad, ¿no? Es como que dices, pues la radiación sigue el espectro de cuerpo negro de la termodinámica, espectro de cuerpo negro, ¿de acuerdo? Y entonces, pues en realidad la densidad de energía que tenga la radiación sí sería 8pi HH, porque ahora estamos hablando de energías, frecuencia cubo partido por c cuadrado y una distribución, ¿no? La distribución es de Boltzmann, creo que es, ¿no? Sí, Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann es esto, ¿no? De hecho, seguro que la habéis visto. KT y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces en esta ecuación, bueno, en esto de aquí, esta es la distribución, realmente pues vamos a integrar sobre muchas frecuencias, ¿no? Posibles. Ese es el espectro de cuerpo negro, ¿de acuerdo? Es algo así. Y de hecho, bueno, aquí vendría intensidad, pero vaya, este sería el caso del fondo de microondas, ¿no? Pero bueno, de cualquier tipo de radiación en realidad, ¿no? La radiación sí sigue bastante bien el espectro de cuerpo negro. Entonces, cuando se integra sobre todas las densidades posibles, pues aquí sí se encuentra bueno, se encuentra una ley o una ley de partículas, también en física estadística, que sale 4, sale una constante que es sigma sobre c y por temperatura a la cuarta, ¿no? Entonces esa es como que la densidad de energía contra la temperatura de esa
de esa radiación, ¿no? También podría poner R, ¿eh? De hecho, debería poner R. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una ley de física estadística, si queréis, que tiene que ver con, como os decía, con el espectro de cuerpo negro. Entonces, esa ley se va a cumplir, entonces podremos hablar de la temperatura de la radiación. Claro, es una temperatura promedio, ¿no? Porque si tengo, pues, claro, cada fotón pues tendrá su frecuencia, ¿no? Pero aquí estoy haciendo en promedio y el promedio, pues como tengo la distribución del cuerpo negro centrado en algún valor, ese es el valor que se refiere a esta temperatura, ¿no? Bueno, aquí hay una frecuencia que es la que se refiere a la temperatura de esta promedio que estoy ocupando, ¿no? Entonces, de alguna manera, daos cuenta que ya habíamos visto la otra ley que le he puesto antes, que era, bueno, ahora estábamos empezando en la temperatura de Big Bang, de la radiación, y ahora aquí A de Big Bang y aquí partido por a la cuarta, ¿no? Pero de hecho pues las podemos igualar, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil ver, igualando estas dos, que lo que ocurre es que la temperatura es proporcional al inverso de A a la menos 1, ¿de acuerdo? La temperatura de la radiación. Ya, las constantes de proporcionalidad, pues como digo, alguna constante de la velocidad de la luz, otras constantes de física estadística, sigma, lo que sea. Estas de aquí pues dependerán del modelo, pero como sea. Pero lo que sí sé es eso, ¿no? Es como que la temperatura evoluciona como a la menos 1. O sea, a medida que el universo se expande, la temperatura se enfría, ¿de acuerdo? Eso de alguna manera ya lo explicamos cuando expliqué esta ley, ¿no? En parte tenía que ver con que el volumen aumenta y en otra parte tenía que ver este factor 4 con el efecto Doppler, ¿no? Que también las longitudes de onda de la luz pues se iban aumentando, ¿no? Entonces, de alguna manera esa es la temperatura de la radiación y decrece como el factor de escala. Entonces, también lo que he dicho antes de las densidades que se tendían a cero en la inflación, pues también lo podría haberme referido a la temperatura de la radiación, ¿no? O sea, haber dicho, si el factor de escala crece tanto, como esto es el inverso, pues la temperatura decrece mucho, se enfría mucho, ¿no? De alguna manera, temperatura, número de partículas, y es lo mismo, ¿no? Para la radiación, entonces lo podemos considerar así, ¿no? Bueno, entonces, como digo, necesitamos, sin embargo, pues como os decía antes, ¿no? Es que hoy día yo me voy a mirar bueno, en un radiotelescopio y veo el fondo de microondas, ¿no? Se ve, de hecho, pues la temperatura de microondas de hoy día, bueno, el microondas es por la frecuencia que tienen hoy día, ¿no? Pero vaya, la temperatura de la radiación de hoy la miro y es 2.7. No recuerdo los otros números, pero Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces no está tan fría, no está cero, hoy la estoy pudiendo medir, ¿no? Si no pasara nada, si la inflación se acabara así y tal, pum, se acabó la inflación, no pasó nada extra, pues sería imposible ver esa temperatura hoy día a este valor, ¿no? De hecho ya al final de la inflación ya sería más pequeño que este valor. Entonces necesitamos algo que caliente a la radiación, ¿no? Necesitamos algún proceso por el que, por un lado, el campo desaparezca, el campo de inflatón desaparezca, y por otro lado, la radiación aumente, la radiación mmm, reciba energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el proceso que se inventa, o el proceso que nos ayuda es el que se llama proceso de reheating, ¿no? Entonces más o menos es el dibujo que os hacía antes cuando hacía... bueno, era campo, en realidad debía ser potencial contra campo, pero aquí puse tiempo, pero no importa, el otro día, no importa porque más o menos se puede explicar. Entonces decíamos que, bueno, en la época del low roll, pues esto es muy plano, ¿de acuerdo? Y en la época de reheating lo que va a pasar es que este potencial va a caer a un mínimo, ¿de acuerdo? O sea, aquí cumplía las condiciones del low roll, que era que, pues bueno, eran que B0 era mucho mayor que phi punto cuadrado entre 2, y la otra condición de slow roll era que derivada de b respecto de phi era prácticamente, bueno, era muy plana, ¿no? Aunque no era cero, ¿eh? Cero es en el mínimo, de hecho. Bueno, o sea que b era prácticamente una constante, ¿no? B era prácticamente b0, eso sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la época del reheating? Pues que el campo cae. El campo sigue esta evolución y el campo cae en este mínimo, ¿de acuerdo? Aquí en el mínimo sí que se va a dar la condición que yo decía, dB de phi va a ser 0, eso sí que es un mínimo de potencial, ¿no? Por definición, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa eso a nivel físico? Pues de alguna manera
podemos pensar que cuando el campo llegue a este valor y haga que el potencial sea mínimo, pues de alguna manera van a empezar procesos que de alguna manera, no sé cuántos, lo voy a dibujar así, no sé, va a haber un número de campos de este tipo de partícula de inflatón que se convierte en fotones o, bueno, en partículas no relativistas, no sé, ¿de acuerdo? O sea, a nivel de partículas esto sería lo que ocurriría, ¿no? O sea, de alguna manera hay un proceso donde estos fotones se transforman, digo, al final, estas partículas de campo, que decía que podían ser partículas de masa phi, ¿de acuerdo? De campo inflatón, se convierten en fotones, ¿de acuerdo? Eso es el reheating, ¿no? Es como, bueno, eso no ocurría antes, a lo mejor este proceso era muy poco probable durante el slow roll, pero cuando llega el campo aquí abajo, este proceso ya es muy probable. De hecho, es un proceso que se da, ¿no? De alguna manera, esto lo que hace es quitar energía al inflatón y hacer que el inflatón desaparezca y dar energía a los fotones y calentar la radiación y ayudar con la densidad esa que estaba decayendo mucho, ¿no? Bueno, a nivel de partículas, pues bueno, es todo una explicación, pero vaya, lo que ocurre cuando a nivel de, cuando vamos a ponerlo así, el inflatón cede energía, el inflatón cede energía por medio de procesos como el que he puesto, donde varias partículas de campo inflatón se me convierten en fotones, ¿no? A la radiación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué significa esta cesión de energía? Pues si os acordáis antes, durante el slow roll teníamos la ecuación esta, que ya la puse, 3h phi punto más derivada de b respecto de phi, y la teníamos igualada a cero, porque era una especie de conservación de energía, ¿no? A nivel del campo. Pues ahora lo que ocurre es que aquí tengo un término que es del estilo menos gamma phi, y aquí el campo phi, ¿de acuerdo? Bueno, dejadme escribirlo bien, tengo espacio. O sea, phi punto punto más 3h phi punto más db de phi. Esto es igual, y ahora como digo, menos gamma phi y phi punto. De hecho, esto de aquí, esta gamma, pues es una constante que tiene que ver con la probabilidad de que se dé aquel proceso que decía, de que el inflatón se convierta en radiación, ¿de acuerdo? Bueno, ahí es donde digo que cada modelo de reheating pues va a ser diferente, habrá otros que propongan otras cosas aquí, otra forma, este quizás es el más sencillo, es el que está en el Colm, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, esto tendría que ver con la conservación de energía del campo, esto al final es lo que tiene que ver con la cesión de energía de uno a otro, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, esta ecuación de aquí, pues en este régimen slow roll, en el régimen slow roll aquí sí que había un cero y de hecho, pues como os decía, pues esta también era muy pequeña, ¿no? Bueno, de hecho esta constante, si vale la pena, en el col lo dicen, de alguna manera pues tiene que ver con la masa de esa partícula que yo he puesto de inflatón, y por eso digo que hay muchas teorías. Una constante h, la masa del inflatón, y aquí una 8pi, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis en el col, página 277, ¿de acuerdo? Pero bueno, para explicarlo sencillo, y de hecho esta masa de la partícula tiene mucho que ver con la derivada segunda del potencial al cuadrado, ¿no? Entonces depende de qué teoría ocupes para el potencial de este inflatón, pues claro, vas a tener masas distintas y al final pues vas a tener estos acoplos distintos, ¿no? O sea, la radiación, el reheating, como os digo, no es único, ¿eh? Hay muchos modelos de reheating y lo único que sí deben cumplir es, obvio, calentar la radiación y hacer desaparecer el inflatón. Son las únicas condiciones, ¿no? Pero bueno, si ahora sustituyo esta o las ecuaciones que me quedan aquí con el valor, bueno, con las ecuaciones que teníamos antes o con la definición de la densidad del inflatón, ¿de acuerdo? Bueno, recordad, el phi punto, pues sí sería algo del estilo 2, eso lo hice el otro día, phi punto punto, aquí había un 2, el otro día me olvidé este 2 de abajo, pero no sé seguramente si lo visteis, ¿no? Y luego aquí venía más una parte que iba a ser 3...
Claro, es que aquí tenía 3h, aquí iba a venir entonces. Ah, no, cuidado, esto es otra cosa. Ahora más derivada de b respecto de phi punto, con la definición que teníamos antes de la densidad, pues si ahora saco factor común y ocupa las ecuaciones de arriba, pues es muy fácil ver que el inflatón tiene, o la densidad de energía del inflatón, pues sí sigue una ley que es, pues que la puedo escribir aquí, es algo del estilo phi punto más 3h phi punto cuadrado igual a, eso en la época de reheating, ¿no? O en la época en que el campo está oscilando en el mínimo, ¿no? Phi punto cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces al final lo que está ocurriendo es que, pues, otra vez es lo mismo que la ecuación de arriba, ¿no? Como que la densidad no se conserva. Si hubiera un cero aquí, la densidad de campo se conservaría, pero como no hay un cero y hay un término negativo, pues esa energía es una energía que está perdiendo la densidad, ¿no? De hecho, se puede resolver eh, este término de aquí phi punto cuadrado en las oscilaciones, en el mínimo, pues prácticamente es la densidad de campo, ¿de acuerdo? Y aquí también me quedaría la densidad de campo, ¿de acuerdo? Entonces es una ecuación diferencial que se puede resolver y es muy fácil, ¿no? Y enseguida se ve que lo que ocurre es que la densidad decae, decae. Bueno, tendríamos la ecuación homogénea igualada a 0 con un 3 y aquí me daría algo del estilo A inicial o A de Big Bang o A de inflación o A de reheating, vamos a poner, sobre A la 3, ¿no? Igual que en el caso de la materia, ¿no? Cuando aquí tienes esta ecuación, ρ punto más 3h ρ y la resuelvo. Pero luego, como tengo este término, que es un término particular, ¿no? Es una solución particular, pues aquí es donde entra un término que es exponencial menos gamma phi y por el tiempo. Tiempo menos tiempo de reheating, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, pues precisamente lo que os decía, que la densidad del campo decae. Cuando ocurre esto, la densidad del campo se va a cero con esta exponencial, que tiene esta constante de aquí, que depende, claro, del modelo de reheating. Puede ser más rápido o más lento. ¿De acuerdo? Pero esa energía tiene que ir a algún lado, ¿no? Por conservación de energía total, ¿no? Vale que pierda energía al campo, pero alguien tiene que ganarlo, ¿no? Entonces, ¿quién gana ese campo? Pues ese término se va a ir a la ecuación de la radiación. O si queréis le pongo fotón solo, pero acordaos que digo, es que ahí es muy difícil saber quién es fotón y quién no es fotón. Entonces, todos se comportan como fotón. Entonces, para los fotones teníamos esta ecuación de estado, ¿de acuerdo? Si no reciben energía de nadie, aquí viene un 0, pero ahora están recibiendo energía, o sea que ahora viene más y precisamente el término gamma phi, ¿no? ¿De acuerdo? Como esta ya hemos resuelto qué valor tenía, pues la podemos añadir y lo que está ocurriendo pues es eso, ¿no? Es el calentamiento, es el recalentamiento, es como que la radiación va ganando. Durante el reheating la radiación va ganando energía. ¿Cuánta energía? Pues la misma que pierde el otro tipo. Y no es poca, ¿no? Es una energía muy grande, ¿no? Claro, durante el reheating también el factor de Hubble pues depende de los dos. 8 pi g, densidad phi y densidad de radiación, ¿de acuerdo? Entre 3. O sea, eso es la dinámica durante el reheating, depende de las dos cosas, ¿no? Pero como digo, esta ya no es exponencial, eso es exponencial hasta que empieza el reheating. Cuando empieza el reheating, esta es la ley que he puesto antes aquí. Y esta, pues bueno, habrá que resolver esta de aquí, ¿no? Para saber. No es. Sí tendrá una parte que será la solución homogénea, que sí será algo tipo A sobre A a la 4, ¿no? A la cuarto, al inicio del reheating, ¿no? Pero luego, con alguna constante aquí, pero luego tendrá otra parte que tendrá que ver con la solución particular, que creo que también será exponencial. Bueno, no sé. Pero, o sea, como que una disminuye exponencialmente, la otra aumenta exponencialmente, ¿no? Ah, mira, aquí de hecho tengo la solución, en el COB la tenéis ya en la página 79, 279, que me dice que esto es al final, pues, la constante esta. Ah, bueno, la resuelven en el tiempo, ¿no? Pero no importa. Y entonces aquí tengo 1 menos t y este t oscilaciones, que no sé muy bien, ahora digo qué es, a la menos 5 tercios, ¿no? Entonces eso es como aumenta durante el reheating la solución
del campo, ¿no? Bueno, el chiste es que al final del reheating, pues la temperatura de la radiación no es la misma que al principio del reheating. O sea, es mucho más grande, ¿de acuerdo? Y bueno, bueno, ahí tenéis si queréis la discusión en el call, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, dependerá del modelo, pues ese reheating tardará más tiempo, menos tiempo. Aquí lo que me interesa del reheating es el proceso, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis, porque, claro, la inflación no puede durar para siempre, ¿no? Si no, pues estaríamos en un universo vacío, no estaríamos, básicamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, estaríamos en un universo muy diluido, ¿no? Entonces, no estamos en un universo muy diluido porque la radiación recibió energía extra del campo. Y así matas dos pájaros de un tiro. Se acaba la inflación con el reheating, el campo pasa a ser cero, el campo de inflatón desaparece, ya nunca más lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Por eso es otro problema. Entonces, ¿cuál es la teoría de inflación? Pues no lo sé. Y lo podré saber de manera indirecta, ya explicaremos más adelante, pero de manera directa pues no lo puedo saber y, y, eh, y la energía de la radiación pues aumentó y entonces hoy la estoy viendo, ¿de acuerdo? O sea, hoy sigo viendo radiación en las antenas ya desde los años 70, ¿no? La radiación de fondo de microondas, ya hablaremos de ella un poquito más, pero bueno, pues ya hoy ya estaba ahí, ¿no? Bueno, ¿qué sigue en el universo después del reheating? Pues es lo que se llama la era de la radiación. Era de la radiación. ¿De acuerdo? Ya se acabó el reheating, entonces ya, ¿qué queda en el universo? Pues queda pura radiación que, como os decía antes, pues no sé distinguir muy bien, no puedo distinguir muy bien qué, ¿no? O sea, aquí queda radiación, pura radiación, fotones, ¿de acuerdo? Y partículas relativistas, ¿de acuerdo? Ya no queda nada más en el universo, ¿no? O sea, aquí había el inflatón, pero ya pues se fue a cero, ya desapareció, ¿de acuerdo? Eh, bueno, ¿qué ocurrirá en esta era? Aquí era la densidad del universo, esta es pues la ley de H, ¿no? De hecho, pues como ya sabemos, durante esta era de la radiación, como ya dije, ahora sí que una vez que se acaba el campo, pues se acaba el reheating también y entonces ya esta sí que sigue su ecuación de evolución, o sigue la ecuación de evolución normal, con el 4H igual a cero, ¿de acuerdo? O sea, ya una vez que desapareció el campo, pues aquí también esta era proporcional a este término de aquí, recordad que era una constante que dependía del modelo, y este término, ¿no? Una vez que va a cero, pues acabó, ¿no? Entonces esta ya sí que se conserva la energía de la radiación, ya no recibe energía de nadie, y el universo pues sigue la evolución que os decía antes, ¿no? Que ya hemos puesto desde el principio, ¿no? Podríamos poner densidad de radiación es igual a... Ahora le pondría final del reheating o inicio de la era de radiación, ¿de acuerdo? El reheating puede ser muy rápido también, más que la inflación incluso, pero entonces pues pondríamos... ¿Qué pongo? Bueno, voy a poner R... como pongo RI, ¿de acuerdo? Densidad que tuviera la radiación en el instante en que empieza la radiación, ¿no? Y aquí pondría A sub R partido por A y a la 4, ¿de acuerdo? Si queréis una gráfica, pues muy sencilla, pues sería bueno, ¿contra quién? Pues contra el factor de escala lo podría hacer, ¿no? Pues tendría, o contra el tiempo, ¿no? Entonces es como que teníamos la era de Planck, tiempo de Planck, que es lo más parecido al Big Bang que podemos tener, un factor de escala muy chico. Entonces aquí el crecimiento exponencial, ¿de acuerdo? El crecimiento exponencial de la inflación. Se acaba la inflación, viene el reheating, no sé qué pasa, de hecho, pues no... Bueno, este ya, recordad, no, esto es una gráfica a mano, ¿eh? O sea, no tiene una escala que esté bien. Este tiempo, pues también depende del modelo, pero puede ser tipo 10 a la menos 30, 10 a la menos 35, incluso 10 a la menos 40 podría ser, en cuanto al valor más pequeño. Tendría que estar al revés, ¿no? Bueno,
En el reheating pues también no sé qué tiempo toma, ¿de acuerdo? Entonces este es el tiempo del final de la inflación y en algún momento pues ya empieza la radiación y entonces este universo sigue la evolución según sigue una expansión, claro, pero sigue una expansión con esta ley que recordad que era A, cuando resolvíamos la otra era A proporcional a T a la 1 medio, ¿de acuerdo? Entonces aquí sigue una ley exponencial y luego sigue una ley así. Bueno, aquí la inflación tendría que ser mucho más grande, ¿de acuerdo? De hecho, para cambiar este T, este era el tiempo de inflación que estábamos diciendo, de final de inflación, de principio del reheating, que era 10 a la... podría ser, vamos a decir menos 35 porque está en medio, pero podría ser menos 40, menos 30, no sabemos muy bien. Y luego aquí ya empieza la era de la radiación que T va... A va como T a la 1 medio, ¿no? Aquí recordad que iba como exponencial de HI a la T. ¿De acuerdo? Entonces, en esta época, la radiación sigue, ahora ya sí vuelve a seguir su ley, su evolución, su temperatura va evolucionando según el factor de escala sobre A. Si queréis con el tiempo, pues aquí tenéis, sustituimos T a la 1 medio y aquí quedará, ¿de acuerdo? T gamma sería proporcional a T a la menos 1 medio. O sea, se va enfriando, la radiación se enfría, ¿de acuerdo? Como os decía antes, a medida que la radiación se enfría, pues hay procesos de partículas que ya no son tan probables, ¿de acuerdo? Procesos que durante la inflación o justo después de la inflación sí eran muy probables, pues ahora ya no son tan probables, ¿de acuerdo? Entonces, esa sopa primordial de partículas que teníamos, que estaban todas, habían quarks, habían pues electrones, leptones, había todo tipo de partículas ahí y estaban interactuando todas entre ellas y con la radiación, manteniendo las temperaturas de todas iguales, pues llega un momento que ya no van a poder estar en ese equilibrio, ¿no? En ese equilibrio térmico. Entonces, eso va a ser un proceso como de, bueno, se va enfriando y dependerá de la física de partículas, pues algunas partículas ya, ahí sí que ya se distinguen, ¿no? De la radiación. Creo que empiezan por los quarks. Los quarks libres ya dejan de estar. Ya enseguida ya no puede haber quarks libres. Ya tiene que estar, los quarks ya tienen que estar en una forma más estable, que será protones, neutrones, hadrones, ¿de acuerdo? Después sigue el enfriamiento y después viene el desacoplo. De hecho, a ese proceso donde ya no se pueden mantener las interacciones que te mantienen siendo como radiación, ¿de acuerdo? Pues se llama desacoplo, ¿no? De diferentes partículas. Y de hecho, pues van siguiendo una historia térmica, que depende del modelo de partículas, ¿no? Eso es bastante bien conocido, ¿no? Entonces, durante esta era de radiación lo que va a ocurrir es eso, es que las partículas se van distinguiendo. Pues yo en realidad no era radiación, porque ya a esta temperatura ya no puedo intercambiar energía con la radiación tan fácil, ¿no? Y entonces paso a evolucionar de otra manera, ¿no? Los neutrinos se desacoplan en otro momento, todos se van desacoplando, ¿no? Y todo eso depende mucho de la teoría de partículas, del modelo estándar de partículas, y yo creo que va a ser para la clase siguiente lo que va a pasar en la era de la radiación, ¿de acuerdo? Pero bueno, como digo, se van a ir, vamos a ponerlo así, a medida que el universo, bueno, se enfría, las partículas se desacoplan de la radiación, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo iremos explicando. O sea, ahora por ejemplo aquí los neutrinos se desacoplan, los quarks se desacoplan, luego los neutrinos, luego... ¿De acuerdo? Y eso hace que empiecen a aparecer ya no solo partículas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, pues en algún momento pues los protones y los neutrones ya se desacoplan, ¿no? De la radiación, entonces ya les interesa, aunque eso es más adelante. No, bueno, ya es mejor que se formen núcleos atómicos y uniones de protones y neutrones, que no que cada uno
se mantenga por separado, ¿no? De hecho, ese proceso es muy importante, estar aquí en esta lista y será, bueno, será de las cosas más importantes que ocurren en la era de la radiación, que es lo que se llama la nucleosíntesis. Y ocurre, de hecho, a 200 segundos. Esto estaba en segundos, 200 segundos. Eso es la nucleosíntesis, ¿no? Ahí es donde aparecen los núcleos de los átomos, ¿de acuerdo? Donde los protones y los neutrones dicen, pues ya no puedo mantenerme en equilibrio térmico con la radiación también. Ya prefiero unirme con otro protón que es más estable o lo que sea y formar pues un átomo de... Primero, obvio, los protones sueltos ya son átomos de... núcleos, perdón, los átomos son mucho más después, ¿no? Cuando los electrones caigan en el mismo problema. Pero los núcleos sí serán agrupaciones de protones y neutrones, ¿no? Entonces diremos, ah, bueno, pues el hidrógeno, claro, el hidrógeno es un solo protón, pero ya tendremos deuterio, tritio y después helio, helio 3, helio 4 y así, ¿no? De hecho, se generan muchos núcleos de una manera espontánea en el universo, ¿no? A nivel de partículas. Y de hecho, pues el modelo estándar de partículas y este modelo de, bueno, al final este modelo de Big Bang o este modelo de universo, ¿cómo se llama? Bueno, de lo que veíamos, ¿no? De universo que sigue el principio cosmológico, pues nos dan una muy buena predicción de cuánto hidrógeno se formó en la galaxia, ¿no? En el universo, no en la galaxia. Luego esos hidrógenos sí caerán en galaxias o en otros tipos de objetos, ¿no? Pero, claro, en la nucleosíntesis pues es donde aparecen los primeros átomos, ¿no? De hidrógeno, luego de helio, etcétera, ¿no? Es el siguiente proceso que explicaremos. Bueno, explicaremos un poquito la era de la radiación y estos problemas de desacoplos. Eso también viene en el COL, bastante bien explicado. Y sobre todo el proceso estrella de esta época, que es la nucleosíntesis, ¿de acuerdo? Ahí se forman, como digo, se forma hidrógeno, todo el hidrógeno que puedas ver en núcleos, son núcleos, no. Los átomos luego, mucho más adelante, los electrones dirán, ah, pues ya, a mí me pasó lo mismo, entonces yo ya sí me vuelvo, me uno con estos átomos y ahí sí formamos, o con estos núcleos y ahí sí formamos átomos, ¿no? Aquí solo se forman núcleos, pero se forma hidrógeno, se forma deuterio, se forma tritio, bueno, el tritio es H3, ¿no? El deuterio es H2, de hecho. Se forma helio, helio 3, helio 4, que es el estable, ¿de acuerdo? Y muchos átomos hasta el litio. El litio es de los más pesados. Luego hay algunos que también se forman un poquito más pesados que el litio, pero vaya, no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los núcleos que se van formando a base de protones y neutrones, que son los que se desacoplan de la radiación, ¿no? Luego ya, los neutrinos también tienen un papel ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya explicaremos eso, porque es muy interesante y es muy exitoso, ¿de acuerdo? Es un éxito muy grande de la cosmología, ¿de acuerdo? O sea, porque al final, acordaos que toda la cosmología la empezamos diciendo, bueno, es que aquí, así las ecuaciones son más fáciles, ¿no? El universo con estas simetrías está mejor explicado. Bueno, es que de hecho, pues ahí estamos viendo estos resultados, ¿no? O sea, este modelo tan sencillo, sencillo entre comillas, me dice, bueno, voy a formar tantas cantidades de estas cosas. Y cuando me voy a ver catálogos galácticos o lo que sea, o cuando miro hoy día, pues sí, estos objetos sí se forman y sí en estas cantidades, ¿de acuerdo? Y se forman a nivel global, a nivel de todo el universo, ¿no? Porque luego, ya cuando se formen estrellas, lo que sea, pues ya habrá átomos más pesados, ¿no? Lo que sea, eso ya vendrá después, mucho después, ¿no? Pero ya en el universo temprano, 200 segundos después del Big Bang, bueno, del Big Bang, del tiempo de Planck, que es lo más atrás que podemos decir, pues ya empiezan a haber estos átomos, ¿de acuerdo? Y es un proceso muy bonito que ojalá que sí que lo pueda explicar bien. Es un proceso de, pues sobre todo de partículas, ¿no? Pero de partículas, obvio, con la cosmología. Ya lo explicaremos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno. Cualquier problema, cualquier duda, podéis dejar comentarios, ¿de acuerdo? Sí me interesaría, si todavía estáis siguiendo las clases, me interesaría que me dejarais ahí el comentario. Sí, estoy viendo, sí estoy siguiendo en este vídeo para que sepa yo cuánta gente continúa, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces quedad atentos hasta el próximo día. ¿De acuerdo? Bye.